Este es un curso acelerado de la defensa Caro-Kann, E4, C6, una de las principales aperturas que utilizan las negras para enfrentar el primer movimiento E4 de las blancas. C6, que normalmente continúa con el avance D5. Digamos D4, D5. Ya sea que juegues con las blancas E4 o que con las negras juegues la defensa Caro-Kann, esta lección te va a servir porque vamos a ver movimiento a movimiento cómo manejar esta defensa para no tener que memorizar miles de variantes y así conocer los movimientos correctos, los planes, ideas y también por supuesto algunos trucos. Para comenzar, empecemos por preguntarnos por qué como su primer movimiento las negras juegan C6 en lugar de jugar C5. ¿Por qué un avance de una sola casilla en lugar de avanzar las dos? El propio Mikhail Tal alguna vez hizo una broma al respecto cuando en una partida con su rival le jugó primero C6 y sorprendiendo a todo el mundo porque es algo muy defensivo y después dio los dos pasos y jugó hasta C5. Pero bueno, cuando jugamos C6, la principal ventaja de la defensa Caro-Kann es que es sólida y a la vez sencilla. C6, sigue acá D4, D5, C6 en conjunto con D5 lo que hace es bloquear, cerrar la posición en el centro del tablero, impidiendo movimientos como alfil C4, que frecuentemente son muy molestos y que se dan en otras aperturas. Por lo tanto, las negras con la defensa Caro-Kann aseguran la posición contra cualquier ataque temprano. Comparemos esto con E4, E5. Cuando las negras juegan E5 contra E4, siempre hay que estar pendientes de que las blancas van a poder jugar alfil C4 en algún momento y con esto se van a crear amenazas sobre el punto F7 que pues hay ataques de todo tipo, hay ataques del mate pastor, del ataque del hígado frito y muchas otras cosas más. Es una opción muy agresiva que las blancas siempre tienen cuando se juega E4, E5. Pero además de eso, cuando jugamos E4, E5, hay que estar preparados porque las blancas pueden jugar muchas cosas. Las blancas pueden jugar, por ejemplo, caballo F3 y todas las aperturas que surgen de ahí. Pueden jugar también el gambito de rey con F4, pueden jugar con D4 que aparece en diferentes aperturas en diferentes momentos, pueden jugar con caballo C3 en la apertura vienesa, pueden jugar alfil C4, apertura del alfil. Son diversas las aperturas que hay ahí, muchas muy teóricas y todas muy agresivas. Es por eso que muchos entrenadores recomiendan contra E4 jugar E6 o C6, que son más sencillas y que restringen el juego a una única apertura, que además da una posición muy sólida. Jugando C6, básicamente las negras se protegen de algún ataque temprano. Sin embargo, la naturaleza sólida de esta apertura también tiene un precio, y es que las negras se quedan con una posición un poco pasiva. Después de D4, D5, las negras tienen falta de espacio, y esto se hace evidente si las blancas juegan, por ejemplo, la variante del avance aquí que es E5. Este peón E5 le quita la casilla natural de desarrollo al caballo de F6 del flanco de rey, eso por la parte del peón blanco, y por parte del peón negro, el peón en C6 impide que el caballo del flanco de dama se desarrolle a su casilla normal. Estos dos detalles ya hacen que las piezas negras no se puedan desarrollar de forma normal y eso es un problema, sobre todo un problema si no se sabe qué hacer. Sin embargo, nosotros vamos a aprender aquí cómo resolver eso, porque para todo hay solución. Así, la principal ventaja de esta apertura, la Caro-Kann, es que es sencilla y sólida, y su principal desventaja es que es un poco pasiva. Sin embargo, otra ventaja más es que tus oponentes, al no poder atacarte, no van a saber qué más hacer. Y eso los va a llevar a hacer jugadas malas y finalmente perder. Entonces empecemos a hablar de las líneas específicas después de estos primeros dos movimientos de ambos bandos. Con D5 estamos atacando al peón E4 y las blancas tienen que hacer algo al respecto. Hay unas formas principales de manejar esto. Una muy sencilla es simplemente E por D5.
Otra es avanzar el peón a E5 y otra más es jugar caballo C3, desarrollando la pieza al tiempo que se defiende al peón E4. Estas son las tres principales variantes que debemos conocer con las negras para jugar la defensa Caro-Kann. Debemos entenderlas para saber cómo enfrentarlas. Y hay que empezar por decir que aquellos con blancas que no conocen bien esto, principiantes o de nivel de principiante, van a escoger la opción más sencilla, que es tomar el peón en D5. Así tenemos aquí E por D5, la más sencilla pero a la vez la opción más débil de las blancas. Y entendamos por qué. Después de E por D5 y C por D5, algo muy interesante ocurre acá. Observemos que la casilla C6, donde teníamos un peón nosotros hace un momento, se ha liberado. Con esto ya podemos jugar caballo C6. Y con esto estamos resolviendo un problema que teníamos hace un momento. Si comparamos esta posición con la variante del avance, o sea aquí cuando hemos jugado E5, observamos que el peón blanco, el peón E, es ventajoso porque nos quita la casilla F6 para el desarrollo de nuestro caballo, lo habíamos dicho. Y asimismo, el peón negro de C6 era una desventaja porque este peón nos quita la casilla propia para desarrollar el otro caballo. En esta posición de la variante del avance se nota perfectamente que las blancas tienen más espacio, ya empiezan a presionarnos, y las negras tienen unos problemas. Si comparamos esta posición con la otra, donde se intercambian peones E y C, lo hacen las blancas, o sea, aquí, las blancas nos están haciendo un favor. Nos están quitando un problema que era el peón en C6 y también se están eliminando su peón E, que era ventajoso para esto. Esto lo van a hacer muchos de tus oponentes, aficionados, porque creen que es una forma muy fácil de manejar la defensa Caro-Kann, intercambiar en D5, pero en realidad nos están haciendo la vida muy fácil. Después de esto vamos a seguir con movimientos normales de desarrollo, digamos caballo F3, caballo C6, y vamos a empezar a ver las ventajas de la posición que se ha dado con ese intercambio. Digamos que se juega caballo C3, movimientos sencillos de desarrollo, y aquí nosotros vamos a jugar alfil G4. Este desarrollo del alfil es un tema típico en todas las variantes de la defensa Caro-Kann. Vamos a querer desarrollar ese alfil antes de avanzar el peón E, porque pensemos que si jugamos antes E6, estamos, claro, dándole una diagonal a nuestro alfil de casillas oscuras, pero a la vez le estamos quitando la posibilidad al alfil de casillas claras de desarrollarse. Lo vamos a dejar encerrado detrás de la cadena de peones y no hay necesidad de hacer esto. Aquí podemos jugar antes alfil G4, sacando el alfil antes de jugar E6. Y esto, bueno, de esto hablaremos en un momento más. Y aquí el juego puede seguir de la siguiente manera. Digamos alfil E2 de las blancas. Nosotros ahora sí cerramos con E6, fortalecemos a la vez el centro de peones. Y digamos que las blancas enroquen, nosotros jugamos caballo F6. No nos estamos esforzando por hacer estos movimientos, no hay que saber nada de teoría. Y desarrollamos las piezas de forma muy natural. Por ejemplo, esto seguiría con alfil G5, con alfil E7, con torre E1 y enrocamos. Lo que hemos conseguido es una posición fácil donde podemos jugar. Tenemos a la vez una columna semiabierta, la columna C, podemos jugar allí una torre C8. Tenemos la casilla E4 para saltar allí con el caballo, donde el caballo va a estar muy activo. Y en general tenemos una gran partida. Y con las negras ya no corremos ningún peligro y los problemas iniciales que teníamos ya no están. Entonces muy bien si nos intercambian en D5. Ahora vamos a ver otra línea y es la variante del avance. ¿Qué pasa cuando nos juegan E5? Ya hemos hablado un poco de esto. Por cierto, en un momento veremos cómo jugar con las blancas contra la defensa Caro-Kann, porque vamos a recomendar algo especial que funciona muy bien en Blitz. Pero por ahora sigamos viendo acá. Bueno, cuando nos juegan E5, ya decíamos, con las negras tenemos problemas para desarrollar nuestras piezas menores. No es obvio cómo desarrollarlas. Y hay dos movimientos que son los típicos aquí, son las dos líneas principales. Una es alfil F5,
desarrollando el alfil. Una idea estándar, desarrollar ese alfil antes de cerrar con E6. Eso es una de las ideas. Pero tenemos otra idea más también. Además de desarrollar ese alfil, tenemos otra opción que va a conjugar C5 y enfrentar a las blancas allí en el centro. De ambas maneras vamos a buscar espacio para nuestras piezas, que sabemos que es el problema que enfrentamos con las negras. Cuando jugamos C5 vamos a tener espacio ya para desarrollar nuestro caballo a C6 de forma normal. Estas son las dos líneas principales, alfil F5 y C5, y pues, la tradicional es con alfil F5, que luego va a seguir con E6, donde prácticamente estaríamos jugando un sistema Londres con negras, o mejor dicho, una defensa eslava. Y aunque alfil F5 es la línea principal, en realidad vamos a recomendar jugar con C5, porque a nivel de aficionados funciona mejor, lo veremos en un momento. Además, cuando jugamos con alfil F5 hay diversas líneas que hay que aprender, incluyendo una muy agresiva que es que nos jueguen aquí G4. O incluso uno más truquero que nos jueguen H4, movimiento que parece que no tiene relación con lo que hemos hecho y que hace que incluso jugadores fuertes cometan el error de continuar aquí con E6 sin darse cuenta de que pierden una pieza y con eso la partida. Porque aquí sigue G4 encerrando el alfil ya no tiene a dónde ir, digamos a E4, lo siguen atacando con peones, F3, alfil G6, H5. Las negras se tienen que rendir porque se pierde una pieza. Entonces, en la variante del avance, aunque no hay nada de incorrecto en jugar con alfil F5, la línea principal, nosotros vamos a recomendar aquí continuar con la otra línea que es con C5. Avanzando un avance de peón que en un comienzo se ve extraño porque hemos jugado C6 y luego C5 en dos movimientos haciendo lo que se podía haber hecho en uno solo. Pero hay que decir que aquí no hay problema, esto se puede hacer porque ambos jugadores no han tocado sus piezas. Están jugando solo con sus peones y entonces nos podemos permitir hacer este avance y no nos vamos a quedar detrás en el desarrollo. La principal ventaja de C5 es la forma como responden los aficionados con blancas. Porque estos, tratando de mantener la cadena de peones, su instinto les va a decir que jueguen C3. Los profesionales no juegan eso, los profesionales toman aquí en C5, pero eso ya es conocimiento más avanzado y la mayoría en cambio va a jugar C3. Esto lo hacen porque se les parece a la defensa francesa, pero la situación aquí es diferente. En esta posición, a diferencia de la defensa francesa, hay un detalle. Por ejemplo, sigamos con caballo C6 y caballo F3, movimientos normales de desarrollo. La diferencia con la defensa francesa es que aquí en esta posición el alfil de C8, el alfil de casillas claras de las negras no está encerrado, porque aún no se ha hecho el avance E6, que es el que con el que se juega la defensa francesa. Por lo tanto, aquí podemos jugar alfil G4 y el alfil se activa desde ya. No se queda atrás encerrado, atrás de su cadena de peones. Y esto marca una grandísima diferencia. Aquí las blancas seguirán, por ejemplo, con alfil E2. Y ahora sí se juega E6, cerrando ahora sí el centro cuando el alfil ya ha salido. Eso marca una gran diferencia porque tenemos una versión mejorada de la defensa francesa, podríamos decir, donde el problema, la pieza problema, que es ese alfil, aquí ya no lo es. Muy por el contrario, esta pieza es muy buena porque empieza a presionar ya a la posición blanca, incluso a este defensor caballo D4, que es bien importante, donde los jugadores con blancas, muchísimos no van a entender dónde está su debilidad, que radica en D4 y la cadena a la cual este peón pertenece. Esto se ve cuando aquí muchos van a jugar H3, aquí o en cualquier momento, que es muy equivocado porque podemos intercambiar alfil por F3 y lo que hemos hecho es eliminar un defensor de D4 y D4 es el problema para las blancas. Sostener eso no se puede y podemos nosotros empezar a atacarlo. C por D4, C por D4
y ya no hay forma de defender esto. Jugamos dama b6, movimiento típico con el que sumamos un atacante contra el peón d4 y las blancas no pueden defender más este peón. Les gustaría jugar con su alfil, claro, para defenderlo, pero estamos atacando también el peón en b2, así que el alfil blanco no puede estar en dos casillas a la vez. Y si necesitamos incluso en otra posición meterle más presión a ese peón d4, siempre vamos a poder usar una maniobra típica que es mover el otro caballo por e7 hacia f5 y ahí estaríamos sumando otro atacante al peón d4. Sin que tu oponente se dé cuenta, ha caído en una posición donde su peón de d4 no se va a poder defender. Eso es lo que pasa por creer que están jugando algo como una defensa francesa que no lo es. Ahora aquí ya pues aceptan perder el peón, enrocan, simplemente tomamos con la dama en d4 y tenemos un peón de más, tenemos piezas activas, el peón e5 también está atacado y ya las blancas no tienen ningún ataque, tampoco saben qué hacer y nosotros tenemos una posición ganadora. Volvemos ahora a la posición inicial para hablar de la línea principal, caballo c3 como tercer movimiento de las blancas. Esta línea por muchos años se ha considerado como el arma principal de las blancas y hasta la fecha los profesionales la usan, los aficionados también, porque las blancas con este sencillo movimiento desarrollan la pieza y protegen el peón e4 que ha sido atacado. Además presiona también el centro negro. Y en esta posición, pues las negras típicamente toman el peón, porque en realidad no hay nada más que hacer. Si vemos en detalle esta posición, aquí no podemos desarrollar el alfil porque, por ejemplo, la casilla G4 está protegida por la dama, la casilla F5 está protegida por el peón blanco y jugar alfil E6 pues no sería algo muy bueno. Así que no podemos desarrollar ese alfil y desarrollar el caballo F6 permitiría que nos jueguen E5 y nos expulsen el caballo, así que tampoco por ahí está la forma de proceder. Por lo tanto, lo normal es tomar simplemente en E4. Necesitamos recuperar espacio. Y ahora las blancas recapturan con su caballo por E4, y aún así se aprecia todavía la desventaja de la defensa Caro-Kann. Nos falta espacio. Técnicamente estamos apenas ocupando hasta la tercera fila, mientras que las blancas están ocupando hasta una cuarta fila. Nos hace falta espacio y con esta diferencia de espacio las blancas tienen más por donde maniobrar. ¿Cómo resolver esto? Bueno, hay diferentes formas de continuar y nosotros vamos a recomendar continuar con caballo F6. Caballo F6 a pesar de que eso permite que nos doblen los peones, pero ya veremos por qué. Si se juega aquí, por ejemplo, caballo D7, que es una forma de continuar preparando el otro caballo F6 para que entre los dos caballos se apoyen y así impedir que se doblen los peones, las blancas nos pueden meter acá un truco que muchos no se dan cuenta. Dama E2, donde si las negras siguen con la idea que tenían de caballo GF6, de repente nos dan mate. Caballo D6 es jaque mate. El peón está clavado y esto simplemente nos ilustra que los problemas de espacio son importantes y lo ideal es resolverlos cuanto antes. Entonces, volviendo a caballo por E4, por eso es que recomendamos aquí jugar caballo F6, a pesar de que esto permite que las blancas nos doblen peones. Esta se llama la variante Tartakower. Estamos atacando al caballo blanco, si las blancas no quieren perder tiempo van a tomar en F6 y luego recapturamos con el peón E. Bien, nos han doblado peones, pero ojo a esto. Hemos resuelto los problemas que teníamos en la posición. Ya no tenemos problema para desarrollar nuestras piezas. Y así hemos resuelto el principal problema de la defensa Caro-Kann, que es la falta de espacio. Además, cuando jugamos la defensa Caro-Kann, queremos algo sencillo, no queremos memorizar líneas y líneas y líneas. Y eso es exactamente lo que conseguimos aquí. Vamos a desarrollar nuestras piezas de forma natural, por ejemplo aquí vamos a jugar con un alfil de 6, vamos a enrocar. Y no tenemos que saber nada especial.
Tenemos unos peones doblados en el flanco de rey, pero a menos que estemos enfrentando a Magnus Carlsen o alguien por el estilo, que nos meta en un final donde nos usen su mayoría de peones con C4, con D5, nos creen un peón pasado, nos coronen y nos ganen. Bueno, afortunadamente no tenemos que enfrentar a ese tipo de jugadores y entonces no hay que preocuparse porque lo que la mayoría de tus oponentes va a hacer es tratar de atacar tu rey. Y gracias a que este rey va a estar muy protegido, gracias incluso a esos peones doblados, entonces no va a haber problemas. Vamos a enrocar allí. Digamos, aquí sigue caballo F3, sigue alfil D6, sigue alfil D3. Y ahora tenemos un lugar para enrocar con dos peones que crean un castillo más alto, donde vamos a meter a nuestro rey. Enroque y aquí tenemos muy protegido al rey y nuestro oponente no va a saber qué hacer. No va a poder llegar a nuestro rey. Podemos nosotros en cambio ahora continuar con torre E8, digamos que las blancas enroquen, y nosotros vamos a continuar desarrollando ahora nuestras piezas de forma natural con alfil G4, movimiento que ya sabemos. Ahora las blancas jugarán por ejemplo C3, nosotros jugamos caballo D7, alfil E3 pueden jugar las blancas, no importa, es terminar el desarrollo y para nosotros todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, no tenemos que saber nada de teoría. Y en cambio nos sirve saber aquí un poco lo que vamos a las ideas que tenemos a disposición. Bueno, estas son unas ideas para el medio juego. Tenemos varias, por ejemplo, torre E8 es algo que definitivamente vamos a querer hacer porque es ocupar la única columna abierta, la torre va a estar muy bien ahí. Y después de que las blancas hagan cualquier cosa, entonces lo que tenemos que observar es que en la defensa de Caro-Kann nuestro oponente no va a poder atacar nuestro rey. Y gracias a que nuestro oponente no es un jugador muy avanzado, no va a saber qué más hacer. Luego de eso, al no saber, al no poder atacar nuestro rey, lo que va a hacer es empezar a mover sus piezas por aquí y por allá, hasta terminar desubicándolas por completo. Lo otro que puede pasar es que trate de forzar un ataque que va a ser desesperado y que va a fallar. Y igualmente va a perder. En esta posición, por ejemplo, lo más jugado debe ser un H3 para atacar el alfil. No pasa nada, alfil H5. Y molestos todavía por la clavada sobre el caballo que impide que la dama blanca se desarrolle porque podríamos tomar en F3 dañando la estructura. Las blancas jugarían aquí alfil E2. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, aquí hay unas maniobras típicas que hay que conocer en la defensa de Caro-Kann. En algún momento podemos jugar C5 para recuperar más espacio, eliminar el peón blanco más avanzado, el de D4. Y bueno, esto lo podemos hacer en cualquier momento. Otras ideas, jugar dama C7, simplemente para terminar el desarrollo, conectar las torres, crear una bonita batería de dama y alfil, es otra idea. Y hay muchas ideas más. Podemos también maniobrar con este caballo para llevarlo a una mejor casilla. Por ejemplo, podemos buscar la casilla F4 con una maniobra por F8, por E6 hasta F4. O también podemos jugar con este caballo por otro lado, por B6, buscando la casilla D5. Digamos que las blancas continúen con caballo D2 ya para intercambiar este alfil que les molesta. Bueno, alfil por E2, dama por E2. Y ahora podríamos jugar caballo D5 y estaría muy bien. Sin embargo, otra idea más. Este peón, el peón doblado, que inicialmente nos sirvió para proteger aún más a nuestro rey, en este momento no hay necesidad de proteger más porque no nos están atacando y podemos usarlo para pasar al ataque. Podemos jugar F5 con la amenaza de jugar hasta F4 aprovechándonos de que el alfil N3 está clavado. Es una idea muy interesante que podemos aprovechar que puede confundir mucho a nuestro rival. Una idea de lo que puede pasar, que no es para memorizar, sino simplemente para ver de las ideas que podemos utilizar, es que, bueno, aquí las blancas jueguen dama F3 para salirse de la clavada, para atacar al peón F5. Lo defendemos con dama F6, también desarrollando la dama y también renovando la amenaza de jugar hasta F4. También tenemos la opción de jugar caballo D5 todavía. Ante todo esto, las blancas pueden jugar alfil F4 para
frenar físicamente el avance del peón y nosotros podemos intercambiar alfil por F4, dama por F4. Es un ejemplo de algo que podría pasar. Con esto tenemos que nuestra torre por la columna E ya puede entrar. Y además podemos también, aquí está pendiente el salto de nuestro caballo. Esas dos ideas se pueden combinar muy bien y pueden causar que las blancas pierdan rápidamente. Por ejemplo, si jugamos torre E2, estamos atacando por esa segunda fila. Y usualmente cuando entramos hasta allí, pues se crean diferentes problemas. Por ejemplo, si nuestro oponente aquí simplemente responde a esto con torre F1 para querer intercambiar torres, proponiendo un intercambio, aquí ya pierden. Jugamos caballo D5, atacamos a la dama es la que sostiene el caballo en D2, la dama ya no puede quedarse por esa diagonal, tiene que irse, dama F3 y se pierde el caballo, torre por D2. Y además de eso, la torre sigue metida en la segunda fila. Es una muestra de lo que puede pasar cuando las blancas, al no saber qué hacer, mueven por aquí y por allá, no saben bien qué hacer, a qué apuntarle, y en cambio nosotros que sí sabemos bien qué hacer, podemos confundir a nuestro rival y superarlo. Nuestro rival que no sabe nada más sino atacar al rey va a quedar confundido en una posición donde no puede precisamente atacar a nuestro rey. Así es como jugamos la defensa Caro-Kann con las negras. Y ahora, antes de ver lo recomendado para jugar con las blancas contra la defensa Caro-Kann, es interesante que resolvamos este ejercicio táctico, una posición que le ocurrió al mismo autor de la defensa Caro-Kann. Juegan las negras y ganan. Encuentra cómo se hace eso y escríbelo en los comentarios. ¿Cómo ganar con las negras? Finalmente, aquí está la recomendación de Igor para jugar con las blancas contra la defensa Caro-Kann. E4, nos juegan C6 y continuamos con D4, nos siguen con D5. Vamos a jugar con caballo C3, fingiendo que queremos entrar en la línea principal, donde después de D por E4 no vamos a hacer lo que todo el mundo espera, que es tomar con el caballo, sino que vamos a jugar un gambito. Vamos a jugar con F3, movimiento con el que amenazamos tomar en E4 y construir un buen centro de peones, y que por lo tanto va, en la mayoría de los casos, a obligar a nuestro oponente a tomar en F3. Recapturamos con nuestro caballo, y con este gambito lo que estamos haciendo es, además de desarrollarnos rápidamente, molestar tremendamente a nuestro rival. Porque primero que todo lo estamos sacando de su territorio, de lo conocido. Nuestro oponente no va a saber cómo continuar en esta apertura porque no es lo que ocurre usualmente en la defensa Caro-Kann. Y adicionalmente vamos a conseguir una posición de ataque muy fuerte. Vamos a jugar con nuestro alfil a C4 apuntándole a esa casilla vulnerable que es F7. Vamos a enrocar en el flanco de rey, con lo cual tendremos una torre aquí por la columna F que en conjunto con el alfil de C4 va a apuntar a esa casilla débil de la que hablamos del rey. Vamos a desarrollarnos rápidamente con alfil G5, por ejemplo, todo presionando por el flanco de rey, donde vamos a crear un ataque rápidamente contra el rey negro, cosa que las negras pretendían evitar cuando juegan la defensa Caro-Kann. Esto va a molestar por todos los lados a nuestro rival, porque si ha escogido la defensa Caro-Kann es porque no pensaba que le fueran a atacar su rey en ningún momento. E incluso aquí hay un tema táctico típico. Por ejemplo, si las negras juegan caballo F6 y seguimos con alfil C4, frecuentemente en esta posición las negras van a jugar alfil G4, como se hace en tantas líneas como lo vimos antes, desarrollando el alfil para luego jugar E6. Pero esto es algo que aquí falla. Falla contra un golpe táctico que es alfil por F7, ese sacrificio que siempre duele. Rey por F7 y caballo E5 jaque. Jaque, atacamos a la vez al alfil de G4, movimiento que no se debió haber hecho acá. Y después de rey E8, caballo por G4, simplemente conseguimos una posición ganadora. De esta última línea tenemos una lección aparte, por acá dejaremos el enlace, hay que verla para saber cómo jugar esto. Y también hay que estudiar, por supuesto, la clase maestra para empezar a progresar de verdad. Nuestra clase maestra es la mejor manera de mejorar en el ajedrez al instante.